hombre inteligente, experto en marketing político y asesor de muchos candidatos ganadores. Tiene un récord en candidatos de alcaldes increíble, sobre todo en provincias, y asesora a muchos más. Hace unos 15 días estuvo por acá Roberto y hablando de política y tal, se refirió a un tema que a todo el mundo lo tiene preocupado, y le pido que le diga a Daniela que me pase mis hojas de la NOA. Ya él se refirió al fenómeno del niño. Esta grabación en una tarde de un programa de Diálogo de la Tarde en que no pude estar aquí, estaba Luisa, Mauricio Icaza y Eduardo Mendoza Estrada, estuvieron los tres, generó que hubiera una viralización y tendencia, fuimos tendencia y viralización de la entrevista, porque Roberto decía, entre otras cosas, que vendría un fenómeno del niño terrible y muchos lo estaban acusando, incluso de hacer visiones, dar visiones apocalípticas, etcétera. Hay personas que me llamaron y me dijeron, oye, pero ¿dónde está la responsabilidad? Entonces, yo les contesto, la responsabilidad está en que vino una persona que está aquí de nuevo y la hemos invitado otra vez para que él diga sus fuentes. Él habló de sus fuentes directas. Nosotros entrevistamos y Roberto dio sus criterios. Y con ese camino, mi querido amigo, voy a comenzar por el tema del fenómeno del niño. ¿En qué te basaste tú en decir lo que comentaste la última vez respecto al fenómeno del niño y a los problemas? ¿Cuáles son tus argumentos técnicos, por favor? O sea, los argumentos técnicos son los que están al alcance de cualquier persona que investigue sobre el tema. En estos momentos, la NOAA, ¿no?, que es el organismo que monitorea el fenómeno, a pesar de que se dedican al tema de huracanes en los Estados Unidos, ya nos está indicando, como está aquí en el último cuadro, que tenemos 87% de posibilidades, ¿no? Así ha venido decurriendo el tema, ¿no? Entonces, si aquí se habla de junio, esperemos que esto no sea así y que se extienda un poco más la posibilidad, pero hablemos de la responsabilidad. Sí, señor. Eso nos corresponde a los ciudadanos, más allá de nuestro criterio, y a los medios de comunicación, más allá de lo que puedan replicar también, de alguna manera. Pero la pregunta del millón es, en Perú, hace poquísimos días, la semana pasada, acaban de emitir una serie de decretos ley sobre el tema fenómeno del niño costero, que lo llaman allá. Ya tienen una serie de decretos implementados sobre ayudas económicas, sobre los ministerios que van a participar. O sea, ya es una cosa ya está decretada la ley para que se aplique inmediatamente y entran en un periodo de emergencia de 90 días. Perú al lado. Perú y Ecuador son los países que previsiblemente van a ser más golpeados. Entonces, ya no es una cosa que es mi criterio o mi opinión personal, ya hay un país que está tomando cartas en el asunto. Que es el vecino. Que es nuestro vecino, exactamente. Entonces, el motivo justamente de esta, y te agradezco mucho esta nueva invitación, por favor, es que yo estoy viendo que a raíz de esa entrevista, yo desde un principio dije, yo no soy experto en el tema y lo reitero, yo solo soy un ciudadano preocupado y creo que todos los ciudadanos tenemos derecho de expresarnos, en los que tenemos la posibilidad de ser recibidos, bienvenidos sea. Escucho que recién se han empezado a reunir las autoridades y se empezó a hablar del tema. Sí, señor. Un tema que no se estaba hablando, porque estamos en medio de una campaña política. Entonces, yo veo con susto como algunas autoridades seccionales dicen frontalmente que se están dedicados a la campaña para apoyar a sus candidatos, etcétera, etcétera, que es su derecho elemental. Pero el tema está en que, por ejemplo, vamos a relacionarnos y circunscribirlos a la provincia del Guayas y a Guayaquil. Escuché a mi buena amiga Marcela Guiñán el otro día decir que ya estaban tomando cartas en el asunto. Y escuché también que hubo una reunión del COE cantonal por el alcalde Aquiles Álvarez, buen amigo también, que también estaban ya tomando cartas en el asunto. Yo pregunto lo siguiente. Público fue que dijo el alcalde que recibía caja con 10 millones de dólares. Solo por traer algo a colación, el rol de pago del municipio es de 13 millones de dólares mensuales. O sea, plata allí no hay. Vi una foto que no era un velorio, sino que eran los contratistas incumplidos del municipio reunidos con el alcalde, pero la cara era de velorio, ¿verdad? Y el alcalde de manera muy responsable les dijo que se va a ir pagando a medida en que vayan a ver los ingresos.
escuché a la prefecta decir que ya se estaban preparando y ya se estaban viendo el tema de raciones y de albergues. Muy bien. Ella dice que recibió la prefectura con 50 millones, pero con 70 millones en contra en pagos por realizar. En resumen, no hay plata. Pregunto, ¿con qué recursos se va a enfrentar entonces una emergencia que no está en el presupuesto contemplada? Entonces, es el momento de hacerles un llamado de atención, y es el motivo de esta nueva entrevista, un llamado de atención al gobierno nacional, para que ahorita que están emitiendo decretos ley de emergencia, el decreto ley de emergencia por su peso debería ser justamente hacer algo como están haciendo en el Perú, que allá se llama decreto ley de emergencia por el fenómeno del niño costero, que sean exactamente lo mismo. Me dice mi buen amigo, ex gerente de la CFN, editorialista del Diario El Universo y comentarista de acá, panelista de I99, Eduardo Salgado, dice a lo que tú dices. Sé que ya se han reunido las Secretarías de Gestión de Riesgos en Colombia, Perú y ahora en Ecuador. Es urgente que el gobierno, las prefecturas y municipios tengan reuniones y que tengan un plan urgente y emergente para evitar el desastre. Es un país pobre, la seguridad alimentaria es prioritaria y no vaya a haber precios altos y escasez de alimentos. Es que justamente lo que hablábamos, o sea, es el momento de que el gobierno emita un decreto ley y es el momento de que los gobiernos seccionales, despojándose de sus banderas políticas, entiendan que esto nos va a afectar a todos. Y también es necesario que el presidente Guillermo Lasso se despoje entiendo su resentimiento por la situación política que estamos viviendo. Nunca hemos estado en un estado como el que estamos en este momento, que es al raíz de la muerte cruzada. Entiendo sus resentimientos, todos somos seres humanos, pero es importante que entendamos que el país debe estar primero, por encima de esas situaciones. Y es gravísimo que hasta el momento no se hayan tomado, o sea, ya se convierte esto en una política de Estado, se invite justamente, como dice la persona que te acaba de comentar, a los gobiernos autónomos descentralizados, los GAT, que son prefecturas y alcaldías, a integrar un solo frente. Porque permíteme decirte, Eduardo, pero el COE no funciona, ya lo demostró en la época del COVID. El COE es un organismo multiinstitucional que termina diciéndole al municipio, haga lo que tenga que hacer. Ahí aterriza todo, y la responsabilidad que hay en el municipio. Yo pregunto entonces, ¿con qué recursos van a enfrentar los municipios una emergencia de esta naturaleza? Claro. Y el gobierno nacional tiene que sacar una partida inmediatamente sobre este tema. A ver, hay varios aspectos al respecto de eso. En primer lugar, se tiene que activar la línea de crédito CAF-BID, que es para el tema de desastres naturales, que es la que se activó en la época del terremoto de Esmeraldas y de Manaví. Sí. Así es, pero tiene que hacerse ya, porque esto es algo que se demora un tiempo. Incluso Pablo Arosemena consiguió una donación para, no me acuerdo si fue por el terremoto pequeño ese que hubo acá, o para las lluvias recién nomás, Roberto, que el BID no, fue el FMI que donó 70 millones, 80 millones, hay que buscarlo ya. Es que la plata tiene que estar ya en este Para momento. Esas cosas hay. Así es. Y justamente sobre el tema de la soberanía alimentaria, es importante recordar que ya no existe la UNA. Es decir, ya no existe la reserva estratégica. No hay. Eso está perdido y está en proceso judicial y cosas que en este momento no viene al caso estar ahondando en el asunto. Pero al no existir una reserva alimentaria, debe que el Estado contratar silos privados, comprar granos, arroz y maíz sobre todo, y tenerlos en reserva. ¿Qué pasa si es que Colombia hace su tradicional compra que hacen los meses de octubre de 20.000 toneladas de arroz? Nos quedamos en la olla, sí, pero literal. Y lógicamente los piladoras y los dueños de las grandes cosechas, los mayoristas de arroz, ¿cómo no van a querer vender aquel si les compran a 35 o 40 dólares el saco? Enseguida. Venga la plata porque es un negocio. Entonces el gobierno debe anticiparse y crear una reserva alimentaria, no solamente de arroz, sino de maíz. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué maíz? Porque con eso se alimentan las gallinas. Sí, ¿Y cuál es nuestra principal fuente de proteína? El pollo. El pollo. Sí, señor. Y nosotros somos deficitarios de maíz. Sí, señor. Hay 3 meses al año en el cual obligatoriamente hay que importar maíz. Y sin maíz no hay pollos. Entonces, imagínense los problemas en los que estamos. Estás hablando de cosas sumamente diferentes. Y sí hablamos de los políticos y de lo que tiene que hacer. Roberto Guerrero está analizando con frontalidad, pero con inteligencia y sobre todo, en mi criterio, con buenas deducciones lo que se tiene que hacer. Por favor. No, ya al momento, otra sugerencia que es importante es, por el lado de la parte pública, el Ministerio de Obras Públicas, que hay un nuevo ministro, César Ron, que es un hombre muy bien intencionado, es que, por favor, inmediatamente
destinen una partida para la importación de puentes Bailey, porque varios puentes se van a ir, Sí. y si no tenemos con qué reemplazarlos, van a quedar comunidades aisladas. Entonces es importante tenerlos Estás ya en stock. hablando de una integralidad. Primero, estás hablando de buscar, ya han hablado, bueno, ya, qué bueno, es la primera parte, se consiguió que se reúnan. ¿Cuál es la segunda parte? Buscar los recursos. No, la segunda parte debe ser que interactúen gobierno nacional con Y gobiernos GATS, locales, GATS. dejándose De cualquier de bandería cualquier política. tema político, Ya. porque no es el momento. Tercero, lo que estás diciendo Recursos. es generar los recursos. Cuarto, estás dando un ejemplo clarito. Comprar nosotros mismos nuestro arroz y maíz para guardar. Y tenerlo Ya, para poderlo distribuir distribuir. oportunamente. Y último, de lo que estás diciendo hasta aquí, que es que el ministro César Ron, que es un buen amigo, igual que lo dices tú, y un tipo inteligente, compre puentes Bailey, porque lo que tú dices es razonable totalmente. Esto va a ser como que si es una guerra, porque te puedes quedar, viene un río, viene una torrentada, se te lleva los puentes y la gente no se comunica y es una desgracia. Hay puntos concretos, Roberto Guerrero. Sí, y otra cosa, por ejemplo, a las cadenas ferreteras, recomendarles, sugerirles y pedirles que hagan reservas, importen choba, importen cemento asfáltico que se pone en los techos, porque se va a escasear. Y en un momento determinado, si este fenómeno complica las cosas a Perú, Colombia, Chile, los países costeros del Pacífico, pues va a haber una gran demanda de esos productos en ese instante. Es como las mascarillas. Claro. En la época del COVID, mejor es tener con tiempo ese Por tipo si de acaso. productos. Es que el ecuatoriano es, por antonomasia, dejar las cosas para el último. Entonces yo Procrastina pregunto, todo, ¿cuándo la gente procrastina va a todo. empezar a arreglar los techos? Cuando las goteras le empiecen a inundar la casa. ¿Y qué van a hacer? A buscar cemento asfáltico y choba. Y si no hay suficiente, entonces no se va a poder cumplir con esa parte que es importantísima, que es protegerse, ¿no? Ahora, que es lo elemental. Solamente rápido, de lo que he hablado también con otros técnicos. Ellos, y el día, por ejemplo, el día viernes, que fue feriado y nosotros trabajamos, tú estabas aquí, Enrique, entrevistamos a una coordinadora del INAMI. Ella lo que dice es que el problema con las lluvias y con el fenómeno del niño, Roberto, amigos que nos ven y escuchan aquí en I99 y en el diálogo, que el problema sería si esta estación, porque va a llover, pero se junta con la estación lluviosa. Es que así va a ser. Porque Al paso ella que hablaba vamos a de hacer así. junio, julio, agosto, que si pasa de septiembre, ahí es donde viene Es el que problema. lastimosamente, con el cuadro que yo te acabo de mostrar, dice junio, julio, que ya tenemos 87% de probabilidades. Cuando llegamos al 100 es cuando ya tenemos la nube negra encima. Al paso que vamos, esto podría ser Sí, ya estás en el agosto, 82, septiembre. claro. Pero viene otro tema que es importante. ¿Cuándo es la primera vuelta? 20 de agosto. 20 de agosto. ¿Cuánto es la segunda vuelta? 20 de 20 de octubre. octubre. 15 de Roberto. Bueno, La es que segunda. está entre 15 y 20 de octubre, no está establecido. Es el calendario electoral O que sí, dice podría 15 o ser 20. 15 o que dice así. 22. Y lo dejaron con ese Sí, así tornillo lo dijo flojo. Diana Tamaín. exacto. Entonces, justamente, este es una sugerencia para el Consejo Nacional Electoral. A ver, ¿qué pasa si empieza a llover fuertemente? No hablemos del 20 de agosto, sino que en octubre sí tengamos una lluvia muy intensa. ¿Y qué va a suceder entonces con los sectores urbanos marginales y sobre todo los sectores rurales? ¿Cómo van a poder acercarse a los centros de votación? ¿Cuál va a ser el estado de esos centros de votación en octubre? Si las lluvias ya son intensas. Entonces, yo creo que el Consejo Nacional Electoral, haciéndose un eco también en la situación de los ciudadanos de más escasos recursos, debería por esta ocasión permitir, si esto sucede, reunirse, es decir, si es que empieza un periodo intenso de lluvias y esto pudiera afectar la movilidad. En el decreto ley peruano ya se contempla el tema de la afectación de la movilidad. Yo les recomiendo que lo revisen, lo bajen y lo comenten. Es súper completo. Yo siendo gobierno nacional lo copiara prácticamente. Mañana. Pero prácticamente ya está ahí. Está muy bien, está soberanía alimentaria, está movilización, está todo eso. Pero ellos no tienen un proceso electoral, nosotros sí. Entonces, ¿qué se sugiere? ¿Qué deberían hacerse? Que el certificado de votación famoso, aunque sea para la segunda vuelta, si es que se llegara a dar, que el de la primera vuelta valiera 2 años. Y en segundo lugar, que se suspenda esa multa, que es la manera coercitiva en que se obliga a votar, pero que son el 10% del salario mínimo, que son $43. Y que a una persona de escasos recursos le afecta directamente a su economía. Porque yo pregunto, vamos a poner un ejemplo de Durán. Me perdonan porque hable a veces tanto de Durán, porque lo conozco bastante bien territorialmente. Durán tiene más de 500.000 habitantes, de los cuales 335.000 aparecen en el
censo anterior de hace 10 años, de los cuales 190.000 votan. Eso significa que hay 200.000 ciudadanos mayores de edad que votan, pero no en Durán, han de votar en una parte en Guayaquil y la otra parte hay gente que vota en Manabí, en Los Ríos, en Esmeraldas, en la Sierra Centro Norte. No hay una tienda en Durán que no sea de un compatriota de Chimborazo, de Cotopaxi. Sí, señor. ¿Cómo se van a movilizar si es que llueve? ¿Cómo se movilizaría la gente un domingo, 20 de octubre o 15 de octubre, si está lloviendo fuerte el viernes? En primer lugar, no van a haber buses. Segundo lugar, los taxis se guardan. En tercer lugar, va a ser complicado. Los recintos electorales también van a estar complicados. Y recordemos que el papel, el voto es en papel y el papel se moja. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas cosas y debería ya el Consejo Nacional Electoral anticiparse a esto y decir, ¿sabe qué? Si es que se llega a dar esta situación, entonces hagamos que no sufran los ciudadanos las consecuencias, ¿no? Si los partidos de fútbol, así en la final, se pueden suspender por causas del clima, ¿cómo no se va a prever que si está lloviendo en los ciudadanos puedan hacer valer su certificado de votación y no tengan que ser castigados por algo que ya no depende de ellos? Ok, Enrique San Martín, sigue luego Luisa Delgadillo. Gracias, Eduardo. Con Roberto Guerrero. Lo que señala Roberto es real. Y en el caso del Perú han tomado, a más de los otros proyectos, leyes, mejor dicho, Roberto, han tomado en especial consideración el de la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque ellos proyectan, pues, que la agricultura y la ganadería van a sufrir estragos y mañana más tarde de qué se van a alimentar. Entonces, a mí me preocupa este tema, que te digo que no es nada suelto o que tomarlo a la ligera. Estamos hablando de elecciones presidenciales, pero lo que tú señalas puede sonar terrorífico, pero es la realidad. Hay que precaver, tenemos que ser preventivos. Pero yo veo y me preocupa, Roberto, que estamos tan tranquilos hablando de la violencia, que está bien el desempleo, pero esto también ya es el clima y contra esto no podemos y no hay cómo contrarrestar. El resto yo lo puedo normar, yo puedo establecer leyes, pero ya contra el clima no. Entonces yo tengo que protegerme. Es más, todos los candidatos deberían estar en la obligación de presentar cuál va a ser su plan de acción ante la presencia de un fenómeno El Niño. Y digo ¿por qué? Porque si arrancar en octubre con fuerza, vamos a suponer, octubre, como dijo la señorita de Linami, se va a unir pues con diciembre. En diciembre ya está la estación lluviosa. Entonces, ¿y en qué mes se posesiona el nuevo presidente? A fines de noviembre. Sí, claro. señor. Entonces le coge diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Hay ese pobre hombre Más mojado, pero que bueno. Entonces, a eso voy. O sea, si vamos a estar el nuevo presidente, lo primero que va a tener que enfrentarse a esto, entonces debería exigirse a todos los candidatos que presenten cuál va a ser su plan de contingencia. Es un buen criterio. Y eso, y esto lo señalamos esta mañana, Eduardo. Sí, señor. Lo señalamos porque deben considerar entre las propuestas esto del fenómeno del Niño. Ahora, Roberto, ¿crees tú, porque tú tienes mucha experiencia política en cuanto a estrategias, debería ya a nivel de la región Perú, Colombia, Ecuador, porque van a ser los más afectados de acuerdo a la NOA que señalas tú ahí, deberían ya establecer algún tipo de nexo para poder contrarrestar esto? O sea, yo creo que lo primero y lo elemental es que el gobierno nacional entienda que esta debería ser su prioridad en este momento. Ellos están en la capacidad de emitir decretos, ley de emergencia económica. Deben copiar, y no es porque el copiar sea malo en este caso. Si ya existe una legislación, nuestra legislación del SRI es copiada de Chile, solo cambiándole la palabra Chile y gobierno chileno y ciertas cosas, pero es copiada textual y funciona y es muy buena. Claro. Pues si ya hay aquí al lado, copia lo bueno. Copia lo bueno, no lo para malo. que no se pierda tiempo. Para ahorrar pasos, claro. Así es, no se pierda tiempo. Y esa legislación yo le ruego que la revises, Enrique, tú que eres un investigador periodístico. Y ahí se menciona claramente ya la participación de los municipios y la activación de ellos. Y ya hay un monto de crédito asignado para los municipios, ya hay números. Sí, señor. No es que es un decreto ley abierto que se puede decir tal o cual cosa. No. ¿Y a qué me refiero con esto? Que debería, aparte de los recursos que buenamente vengan del exterior, debe el gobierno asignar una partida urgente en ese decreto ley exclusivamente para esto. Y es más, recomendable, para que no suceda lo que pasó con municipios comprando mascarillas a $8, pruebas COVID a $38,
galón de Todo alcohol lo a que $50 y todo lo demás, ¿no? La botella de gas, 600, 800, la botella entonces, de gas. para que no cadáveres sucedan también, este eso tipo sí es de, negocio. de situaciones, no se repitan lo que ya vivimos en un pasado anterior y reciente, sería bueno que que ese crédito sea condicionado, o sea, exclusivamente para determinados rubros, y ya esos rubros, ustedes han visto lo que existe, que es el catálogo de compras, que ya tienen hasta precio y proveedores, ya que el gobierno lo suba con precio y proveedores. Porque ¿qué se va a necesitar? Se va a necesitar gallinetas, se va a necesitar tractores, se van a necesitar bombas, se van a necesitar kits de alimentos, se van a necesitar camillas rígidas, se van a necesitar botes salvavidas. Ese tipo de cosas que ya los tengan ellos. Estos son los proveedores y estos son los precios. Señores de los gobiernos autónomos descentralizados, aquí hay este monto, pueden ustedes acceder exclusivamente para eso. Se limita la tramitología y se elimina la corrupción. Porque lastimosamente no hay cosa más dolorosa, creo, para los ecuatorianos que ver que se despilfarran los recursos. Pero duele el doble cuando se hacen situaciones como esta. Sí, porque no solamente se trata de un tema económico, se trata de vidas también, ¿no? Se trata de vidas porque se va a una carretera, o sea, que hay un puente, no puedes cruzar, no hay medicinas. Es un tema muy, pero muy escabroso. Oye, rápidamente, solamente para comentar 9:51. lo que estaba señalando Roberto. En Perú, Roberto, se han instalado ya estas alertas sísmicas, que son nada más que sirenas. Y puede sonar chistoso, pero leía en el caso del Perú, y ellos en algún momento, cuando ya comienza a mover intensamente, activan la alarma, esta sirena, para que la gente en 10 minutos pueda sacar sus enseres. Puede sonar por lo menos salvar chistoso, la vida, pues. Eduardo, pero es lo que ya están haciendo en Perú, tal como lo señala Roberto. Luisa, por favor. Gracias. Oye, solo Bolívar. Luisa, un tema. Leo, ¿cuáles son las principales manifestaciones del niño? 82, 83, 86, 87, 97 y 98. Y los años 2008, 2012, 2017 se categorizaron como muy lluviosos, quintil 1.5. El niño del 2015-16 en términos de precipitación se categorizó como lluvioso, quintil 2.5. Tú prevés que va a haber, según la nueva hora, uno terrible. Entonces, ellos dicen que puede ser como el del 82, incluso un poco más Qué fuerte. cosa más terrible. Perdón, Luis. Gracias, Eduardo Bolívar. Mi querido Roberto, aquello que en esa oportunidad en que te entrevistamos sobre este tema, se viralizó, como bien decía Eduardo, y fue tendencia. Y no con el afán de escandalizar, No, pero pues. sí de concienciar tanto a las autoridades como a aquellos que aspiran a gobernarnos transitoriamente y a partir del 2025. Quiero preguntarte, ¿cuáles van a ser las consecuencias de un fenómeno del niño de la categoría que se advierte por parte de la NOAA? ¿Y qué país va a heredar en el 2025 el nuevo presidente? Bueno, yo creo que el país que va a heredar el transitorio es a partir del 2024, en medio de una crisis como esta, ¿no? Y lo importante es que, sin sonar alarmista, ni mucho menos, porque no debemos verlo así, y si suena alarmista y toman las medidas del caso, pues en buena hora ser Enhorabuena, alarmista. así Enhorabuena, es. porque lastimosamente aquí no articulamos con la velocidad del caso. Repito, ya hay un decreto ley emergente en Perú completísimo, que yo sí le pediría a los señores políticos y autoridades que nos están escuchando que lo revisen, porque está paso a paso lo que hay que hacer. Ok, lo que hay que hacer, pero ¿cuáles serían las consecuencias? Gráficamente, si pudiéramos hacerlo, aunque no tenemos imágenes, pero un poco, si rememoramos lo que ocurrió en los 80, ¿qué es lo que se podría venir con un fenómeno del niño inédito y que solamente ocurre cada 100 años o algo por el estilo, que fue lo que nos dijiste ese día? Sí. Hacerlo gráfico. Tengo unas gráficas aquí, vamos a ver si las podemos subir. Son terribles. Solo, ¿sabes cuánto se perdió en pérdidas en desastres en Ecuador entre 1982 y 2020? Entre el fenómeno del niño 82-83, terremoto del 87, fenómeno del niño 97-98, erupción del Tuncoragua 2006, inundaciones 2008, terremotos pedernales 2016 y la pandemia en marzo y mayo del 2020, 135 mil millones de dólares, con O sea, 924. 3 veces nuestro PIB. Sí, señor. En pocas O sea, palabras. solamente para darte el dato, perdón, que es un informe Sí. que tengo que lo estaba El leyendo. tema está en que justamente el motivo de esta
nueva presencia es para pedir de la manera más encarecida a todos los actores políticos y a las autoridades, tanto seccionales como nacionales, que es el momento de la unidad nacional, por encima de cualquier interés natural y bandería política. Porque aunque parezca mentira, si no se toman cartas en el asunto de manera unificada, entiendan las autoridades seccionales que no tienen los recursos para enfrentar esto y que decir algo contrario es demagogia pura, que después les va a reventar en la cara. Y después no pueden ellos salir a decir, es que pobrecito yo, que no me vienen a ayudar, pero sí es el momento de pedir la ayuda y sobre todo de organizarse a nivel nacional. ¿Por qué es importante, Roberto? Porque yo veo que alegremente, más allá de que todos los ciudadanos están en su derecho de querer candidatizarse, pero lo que más veo son precandidatos, que sepan a lo que se van a enfrentar. Que aquí no es solamente de decir soy candidato, quiero ser candidato, yo tengo la varita mágica para poder solucionar todos los problemas. Que sepan que lo que se viene es cruento. Pero vamos a tener nosotros que hacer un ejercicio de una especie de, ¿cómo te puedo decir? De hacerles una penitencia a cada uno, decirles lo que estamos diciendo, a cada uno. ¿Saben ustedes que se van a enfrentar a esto? Porque nadie te habla de esto, todo el mundo te habla de las alianzas, que es lo que dices tú, Roberto, y de la situación económica, imagínate el desempleo, es solo que si se viene el niño. Va a haber escasez de productos de primera necesidad, lógicamente desempleo, destrucción de vías, comunidades aisladas, lastimosamente damnificados que pueden llegar a ser muertos, no, esperemos no sean tantos. Y hablando del tema de riesgos que mencionaron antes, Enrique, pienso que es el momento oportuno para rehabilitar algo que tenía la defensa civil, que eran los brigadistas voluntarios. O sea, no se puede pensar que los gobiernos autónomos descentralizados vayan a tener el personal suficiente para poder acudir a los rescates. Deben los barrios ya mapearse rápidamente este país y ver en los distintos sectores, que son sobre todo los de mayor riesgo, para entrenar a gente, o por lo menos en temas de rescate, que conozcan vías de evacuación, que sepan dónde están los albergues, que sepan nadar y jalar a una persona cuando está... Usted vio lo que pasó el otro día, Eduardo, cuando el taxista se lo llevó la corriente. Increíble. No había una soga, no había un salvavidas para sacarlo, y ese hombre se lo llevó la corriente en una obra no terminada por el municipio. Por ahí se fue. Sí, señor. Entonces, a eso voy. O sea, tiene que haber cierto tipo de elementos ya distribuidos, sí, para poder hacer frente a esto. Ahora, los pescadores, que nosotros conocemos como los pescadores artesanales, que son algunos miles de fibras que están en las comunidades pesqueras del país, se van a quedar sin la posibilidad de poder salir a faenar. ¿Por qué? Porque los peces, ante el agua cálida, van a buscar aguas profundas y más distantes. Entonces, ¿por qué no poder desde ya entrenar y contratar X cantidad de fibras que son de quilla plana, que son las que pueden andar en los sectores inundados, para traerlos a los sectores donde se va a inundar, para allí poder sacar a la gente? Eso puede ser los COEs y riesgo, ¿verdad? Pero y con los municipios. Con los COEs, los municipios. Pero para todo esto no solamente tiene que haber buena voluntad, sino recursos y planificación. Y concienciación también de la gente, porque muchos se niegan cuando hay que evacuarlos o sacarlos de zonas de riesgo a salir de su espacio. Las expropiaciones, tomando en consideración esto que se avecina, no puede ser solamente usted quiere salir y si te dicen no, entonces ahí se quedan. No. Porque al final entonces la responsabilidad en caso de muertes por estar asentados en zonas de riesgo va a ser también la propia autoridad, por no haberse amarrado los pantalones y haberles dicho, lo siento señores, pero de aquí se mueven, y expropiarlos. Pero para eso tienen que haber campañas de comunicación, Así que es lo primero que debe establecer el gobierno para poder dar a conocer cuáles son las zonas de riesgo, cómo se evacúa, cuáles son las señales de que algo malo está por suceder, quiénes son líderes barriales, o sea... Después de que tú viniste, tuve el gusto de conversar con el canciller y le conté. Y mañana vamos a tener una en la tarde, en el diálogo de la tarde, una entrevista con el ministro de Medio Ambiente que tiene algunas cosas claras, porque si sabes cuál es el problema. Ellos me mandaron esto. Es que todo lo que viene... Tú has señalado el principio. Toda la desgracia que sería el principio. Pero ¿qué viene después, pues, Robert? La reconstrucción. Claro. Tienes dengue, afectación de las vías, los puentes y sus bases de erosión, de bases de deslizamiento por la inundación, problemas logísticos en la producción, problemas logísticos en la agricultura, hambruna, problemas logísticos en la acuicultura,
migración de especies en la pesca, tienes leptospirosis, tienes mordeduras de culebras, tienes conjuntivitis, enfermedades en la infraestructura, impacto en saneamiento, impacto en fuentes de agua potable, calidad y turbidez, en infraestructura, afectación en la distribución de energía, nivel de infraestructura, nivel del mar más alto, incrementa erosión de muelles y playas. Sobre ese tema es importante. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que cuando llueve intensamente se va la luz. Claro. Sí. Es una de las cosas que trae pasa. inseguridad, Los choreo. explotan porque tampoco tienen mantenimiento. Y un lo peor es la desastre. inseguridad, pues, con eso. Eso es lo Que que eso produce conlleva. inmediatamente, ¿no? Y segundo, que se te dañen todas las cosas, la comida, la Ahora, refrigeradora. imaginémonos esto, ¿no? El parque automotriz de Guayaquil debe superar los 150.000 vehículos con facilidad. Fácilmente. Con este nivel de lluvias intensas que no hemos vivido antes con este parque automotriz, ¿qué va a pasar cuando los vehículos empiecen a quedarse uno tras otro, tras otro? Entonces las vías se van a colapsar. Es pérdida total. Entonces de no los se pueden vehículos. movilizar, la gente va a tratar de buscar rutas alternativas. O sea, hasta incluso tiene que haber un mecanismo de tránsito que permita tener grúas o a la manera de aliviar el tránsito de alguna forma para que puedan fluir los vehículos, ¿no? Y no se produzcan estos atascamientos porque los vehículos más pequeños, atascados en medio de un aguacero, Claro. se quedan también inmediatamente. Pero se les moja todo y ya estuvo, ¿no? Ahí quedaron, ¿no? Otro bulto más que retirar. Sí. Y el tema que tú trataste, que es importantísimo, que es el de las enfermedades de estación, que son dengue, COVID, porque aquí cualquier Ese era gripe el con tema fiebre del es COVID, el dengue, el tema de el dengue Leptospirosis. trágico, el dengue tradicional o el clásico, el tema de las enfermedades de piel, las enfermedades estomacales que se producen por el agua que contamina las otras fuentes de agua. Entonces es muy importante que se tome en cuenta de eso y que actúen coordinadamente también las autoridades del Ministerio de Salud. Sí, mira, fíjate una más. Sigo con el tema, te vas a caer de espalda, y ustedes, amigos que nos ven y nos escuchan, en producción, más problemas, ausentismo laboral, que es lo que tú decías, falta de materia prima, otros mercados externos, problemas externos, en agricultura, inundación de cultivo, plagas, productos de ciclo corto que no van a poderse volver a sembrar, inseguridad alimentaria, ya lo dijiste tú, en acuicultura, daño en muros y accesos, se van las piscinas de los camaroneros, que es nuestro Lastimosamente primer, así. así es, falta de materia prima, problemas de salinidad en pesca, algas nocivas, reducción del crecimiento, reducción de producción, incremento de turbidez, es decir, es apocalíptico, si tú lo ves ya, y esto es un informe de la SPOL, pues, a lo que tú dijiste me puse a investigar más el tema, yo había visto lo de la NOAA, pero es un tema bien complicado, Roberto. Bueno, justamente por eso al inicio de la entrevista se hace énfasis en que es el momento en que el gobierno nacional, Es el con la momento. facultad que tiene de emitir decretos, leyes emergentes en materia económica, considere que este debe ser su siguiente decreto, ley en materia económica, que existe ya una legislación en Perú recién emitida, no tiene ni 8 días, que puede servir de base, que está muy bien establecida, muy bien desarrollada, adaptada a nuestra realidad nacional de manera urgente, que los actores políticos se sumen a esa iniciativa, que la hagan parte de sus campañas, que las autoridades seccionales, sea cual sea su bandería política, se sumen a este llamado del gobierno nacional y al menos en esto tengamos la sabiduría de permanecer unidos para poder Por lo enfrentar menos. un fenómeno que nos va a afectar a todos. Mira cuánto tiempo hemos perdido. 10 Y y mira 13. cómo a pesar de que en Perú también el tema político siempre está Complicado y complicado, candente. aún así ellos tuvieron la previsión de ya estar listos con ese decreto. Y por acá, ni las luces. Agradecerte, Roberto Guerrero. A ustedes. Volveremos a conversar muy pronto porque es un tema, hay que seguir machacando y hablando hasta que el gobierno, los gobiernos provinciales, cantonales y nacional estén claros en el asunto. Invitaré a gente del SPOL, invitaré a gente del COE, de riesgos, para poder tratar este tema que tú, en una entrevista, muy bien, y esta es la segunda, estás anticipando, y nosotros también los estamos anticipando. ¿Ah? Después no quiero que vengan, yo no sabía, yo no sé, es que no pudimos, es que estábamos arreglando lo de acá. Esto no hay cómo, se trata de vidas, se trata de personas, de infraestructura, de alimentación, de enfermedades, de vituallas, de todo lo que estamos hablando. Así que, por Dios, estamos a tiempo. Gracias, Roberto Guerrero. A ustedes. Eduardo, tal vez solo como corolario. Y aquí lo dimos a conocer primero que nadie, en ningún otro medio de comunicación. De aquí se viralizó, aquí fue tendencia por I99 Sí, señor. junto a Roberto Guerrero. Gracias, Roberto. Gracias, Gracias a querido ustedes, amigo. muy amable. Un abrazo y nos topamos a las 2:30.